Pasamos al punto 18 del orden del día. Petición 687/2022, presentada por Daniel Kratzer, de nacionalidad suiza, en nombre de la coordinadora Alicante Limpia, sobre el plan local de residuos del Ayuntamiento de Alicante. ¿El peticionario se encuentra entre nosotros? ¿Así es? ¿No? Merci. Sí, está aquí. Oui. Ah, vale, perfecto, es que no le veía, perdón. Merci, Madame la Présidente. Pues le doy la bienvenida y tiene 5 minutos para intervenir y al final tendrá 2 minutos. Perfecto, adelante. Merci, Madame. Muchas gracias, señora Presidente. Permítame que me exprese en francés, que es mi lengua materna, y lo haré para presentar el tema que nos ocupa. La verdad es que después del punto anterior es difícil abordar el punto que les quiero plantear, que nos lleva a un área completamente diferente. Señor Presidente, señorías, en primer lugar, gracias por permitirme dirigirme a ustedes en nombre de la coordinadora Alicante Limpia. El 3 de abril la Comisión ha dado una respuesta a esta petición que no tiene que ver con el plan regional de la gestión de residuos de la región valenciana, donde está la provincia de Alicante, sino con el plan local del municipio. Como hemos dicho en la comunicación que han recibido ustedes, el plan local de tratamiento de residuos viola el decreto 55/2019 y el plan previsto en él, que incorpora las disposiciones de legislación europea y nacional e indica claramente que es la autoridad local la que se tiene que encargar de ejecutarlo, justificando y garantizando los resultados de las operaciones de recogida de basuras. Las soluciones no van a permitir satisfacer las previsiones de reciclado establecidas en las legislaciones europea, nacional y regional. Por esta razón y por las razones detalladas en la petición, estamos aquí de nuevo para que a través de los canales establecidos legalmente, regionales o nacionales, se pida, como decíamos, que se corrija y revisa el plan de gestión local de residuos para que se ajuste a la legislación actual. A nadie le ha sorprendido leer que la planta de tratamiento de residuos de Alicante es ineficaz y está mal gestionada. Ha tratado más de 30 millones de euros, de los cuales 11 millones son subvenciones europeas. Son sumas astronómicas que han salido de los bolsillos de la ciudadanía. La perspectiva es invertir 70 millones para adaptar las instalaciones de tratamiento dimensionadas según precisamente ese plan local de residuos erróneo. Esto es una vulneración flagrante de la ley porque no se han incluido otros ámbitos de la economía cíclica o tampoco se ha incorporado el principio de quien contamina paga. Por lo tanto, sin embargo, estos son principios esenciales de la política medioambiental de la Unión Europea. Hemos también solicitado a las autoridades nacionales que comprueben las medidas a aplicar y la planificación correspondiente en lo que se refiere a la gestión de los residuos en las diferentes comunidades y municipios. La Comisión ha remitido ese plan a las autoridades nacionales y regionales para que prueben que los planes de gestión de residuos de Alicante se ajustan a las exigencias legales establecidas. Finalmente, ni las autoridades europeas, ni las autoridades nacionales, ni las regionales no controlan si el plan local de la ciudad de Alicante cumple con lo establecido. La repercusión de la mala gestión de los residuos en nuestra ciudad refuerza nuestra voluntad de poner en cuestión la tarea de los gestores de la recogida de residuos. España ha sido objeto de una sanción por los vertederos ilegales. Bueno, lo que pasa a este respecto en Alicante es especialmente sangrante. En su comisión parlamentaria en 2012
se trató sin que haya tenido consecuencias. El plan local de la gestión de los residuos no van a permitir que mejore la situación. Estamos convencidos de que la Comisión Parlamentaria PETI y de todas las instituciones europeas se han comprometido con la creación de una Europa verde y sostenible. Bueno, pues esa Europa empieza con las ciudades y los pueblos y las regiones que las componen. Por eso les pedimos su apoyo a esta petición. El conjunto de nuestras observaciones y comentarios es demasiado amplia como para tratarlo en 5 minutos, con lo cual nos gustaría presentarle a ustedes estos argumentos en una visita que hiciesen ustedes a nuestra ciudad de Alicante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra al Departamento de ENVI, de Environment, de la Comisión Europea, exactamente a Peter Westman. Thank you, Chair. Muchas gracias, señor presidente. El peticionario hace referencia al hecho de que el Plan Municipal de Gestión de Residuos de Alicante no se ajusta a lo establecido legalmente. Hay dos tipos de legislaciones de aplicación a la planificación de la gestión de residuos en la Unión Europea. Según la legislación europea, tenemos el artículo 28 y los artículos 30 al 33 de la Directiva Marco de Gestión de Residuos. Ahí se establecen los principios que tienen que cumplir los planes nacionales de los Estados miembros. El artículo 28 además, se detallan los requisitos para hacer el análisis de la situación de los residuos, así como evaluar las cantidades y fuentes de los residuos que se generan, los sistemas de recogida de los mismos, qué nuevos sistemas se necesitarían y una evaluación de las instalaciones de tratamiento de residuos, si hay que mejorarlas o cerrarlas. Según el artículo 18 de la Directiva Marco, los Estados miembros tienen que elaborar sus planes de gestión de residuos bien con un plan único a escala nacional que sea de aplicación a todo el territorio nacional o bien a otros niveles de administración territorial. Eso sí, todo el territorio tiene que quedar cubierto. El Estado miembro puede decidir cuál de esas dos opciones es la adecuada siempre y cuando se cumplan los objetivos, bien sea con ese plan único nacional o con los planes regionales. España combina un plan nacional con planes regionales de forma que se cubra todo el territorio nacional. El peticionario ha mencionado igualmente que el plan de gestión de la región de la Comunidad Valenciana cumple efectivamente con la legislación tanto nacional como europea. Las declaraciones que se hacen al respecto del plan municipal de Alicante, se dice, por ejemplo, que no cumple con los objetivos de tratamiento de residuos, que sí que figuran en los planes regionales y que los sistemas de recogida no permiten conseguir los objetivos fijados. Bueno, pues son las autoridades españolas las que tienen que comprobar si esos planes municipales cumplen con lo establecido en los planes regionales y nacionales. Los objetivos que se definen en la Directiva de Residuos del Embalaje tienen que ser cumplidos por parte de los Estados miembros hasta a escala nacional. La Comisión efectivamente sí que hace un seguimiento para ver si se cumplen esos objetivos. Si estamos en contacto con las autoridades nacionales. Y el 8 de junio hemos mostrado un informe de advertencia en el que indiquemos que existe el riesgo de que España no consiga los objetivos para 2025 o bien el hecho de que de aquí a 2025 tiene que haber un máximo del 10% de vertidos municipales para esa fecha. Por otro lado, debe haber ayudas para que se trate los residuos y que se puedan reutilizar para embalaje. Por otro lado, se tiene que desarrollar la infraestructura de tratamiento de residuos vinculados a los objetivos. España tiene que garantizar que hay los recursos necesarios para el tratamiento de los biorresiduos
y los requisitos específicos de vertido y de reciclado. Esos requisitos están publicados en la página web de la Oficina de Publicaciones. El peticionario igualmente hace referencia a situaciones que indican que no funciona bien el sistema de recogida de basuras europeas. También el hecho de que haya vertidos ilegales en algunos casos y que hay retrasos en el establecimiento de las instalaciones adecuadas, errores, etcétera, y que no se recoge la basura orgánica. El artículo 13 de la Directiva de Residuos es de aplicación en el caso de Alicante. Es decir, las autoridades españolas tienen que adoptar las medidas necesarias para que quede garantizado que la recogida de basuras se haga sin poner en peligro la salud pública, el medio ambiente, como puede ser riesgo de que haya contaminaciones en las capas freáticas del agua subterránea, etcétera. Las autoridades nacionales y las regionales son las que tienen la competencia de velar porque se aplica la legislación europea a escala local. Entre otras cosas porque son quien en mejor condición están para evaluar la situación sobre el terreno. Ellos son los que pueden ver si se cumple su legislación regional y nacional, legislación a la que ha referido el peticionario. En este caso, la Comunidad de Valencia tiene que velar por comprobar si en Alicante se cumplen las disposiciones en vigor en la comunidad. Sería interesante señalar y saber si la Comunidad Valenciana ha participado en la evaluación de la situación. Muchísimas gracias. Ahora daría la palabra a los grupos parlamentarios. Le daría la palabra al señor Margallo, del IPP. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido al peticionario que viene a esta casa a explicar sus preocupaciones sobre el plan local de residuos del Ayuntamiento de Alicante. Permítame, en primer lugar, hacer una precisión técnica. El plan de residuos del Ayuntamiento de Alicante fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Actualmente está sujeto a un recurso contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Por lo tanto, estamos discutiendo una petición que se refiere a una norma que en estos momentos está sub judice. En el breve plazo de tiempo que tengo respecto a las peticiones, las he agrupado en cuatro grupos. En primer lugar, el peticionario sostiene que el Plan Local de Residuos carece de las justificaciones técnicas, cuantitativas y cualitativas requeridas por la legislación de la Generalitat Valenciana, en concreto por el Decreto 55/2019 que él mismo ha citado. No estoy de acuerdo con esta apreciación. Basta leer el capítulo 5 del plan, que justifica tanto cualitativa como cuantitativamente las medidas a adoptar para conseguir los objetivos que el plan se refieren. En primer lugar, realiza una previsión del crecimiento poblacional y del crecimiento de los residuos. Tiene una justificación, a mi juicio, muy precisa sobre estas cantidades, por qué establece estas cantidades, tanto en lo que se refiere a la ratio de producción potencial obtenidos del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana como a los potenciales de separación. En tercer lugar, establece tanto cualitativamente tipo de residuos a separar como cuantitativamente, toneladas totales, kilos por habitante, porcentaje respecto al potencial y al total, que justifican sobradamente la compatibilidad de las medidas con los objetivos a alcanzar. Finalmente, justifica la disposición de contenedores, su tipología y su número, y su distancia del usuario para garantizar que se cumplen los objetivos del plan. El segundo argumento es el que sostiene que pide que el Ayuntamiento de Alicante corrija el plan. A mi juicio, subrayando que no es suficiente. El apartado 6 de la memoria justificativa contradice esta afirmación. En la memoria se hace referencia al establecimiento de sistemas que combinen distintos modelos de recogida de residuos que permitan lo que el plan se propone.
la individualización de las aportaciones de los productores en primer lugar, la identificación de los usuarios en segundo lugar y la adaptación a las condiciones locales tipo de barrio, bloques de piso, etc. En tercer lugar, alude al turismo de residuos del vertedero de Cetra de Fontcalent. No es competente el Ayuntamiento de Alicante y, por tanto, no tiene demasiado sentido discutir esto en este contexto. Eso corresponde a la comunidad autónoma valenciana. Y, en cuarto lugar, se pide la revisión del anteproyecto del proyecto de la gestión del Plan Zonal 9. Tampoco tiene ya objeto, porque la tramitación de este anteproyecto fue abortada. No procede, por tanto, su revisión. Por todas estas razones, insisto, porque hay una justificación, a mi juicio, completa de las medidas para conseguir los propósitos del plan, porque se establecen las medidas que el peticionario establece en cuanto a individualización de aportaciones, identificación de usuarios, etcétera. Porque el turismo de residuos no corresponde a la Generalitat y, por tanto, no tiene sentido discutirlas en un plan local que ha sido aprobado y gestionado por el Ayuntamiento. Y porque la última razón, la revisión del anteproyecto respecto a una determinada plan zonal ha sido desistida, ha sido abortada, pido que esta petición se cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora de Sandí, la señora Carl Juran. Thank you, Chair. Gracias, presidenta. Hablo en nombre de Domènec Ruiz de Besa. Presidenta, miembros, peticionarios. El plan de residuos local aprobado por el Ayuntamiento de Alicante el 24 de febrero de 2022 no cumple los requisitos establecidos por la Unión Europea ni por la legislación nacional ni regional. Tampoco permite la conformidad con los objetivos regionales y europeos. Constituye una violación de los requisitos contemplados en el artículo 14 del Decreto 55/2019 de la Generalidad Valenciana. Sobre todo, como han dicho los peticionarios en sus conclusiones, es necesario aplicar el reglamento sobre residuos, un reglamento que permita alcanzar los objetivos expresados en la legislación europea, nacional y regional. Yo apoyo la petición y pido a la Comisión que apoye en la revisión de los puntos indicados por el peticionario, el presidente David Kratzer, de tal forma que el plan de residuos local en la ciudad de Alicante pueda cumplirse de conformidad con la legislación de la Unión Europea. Pido que la Comisión de Peticiones mantenga esta petición abierta. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Jordi Cañas, Renew Group. Sí, gracias, presidenta. En la respuesta al peticionario, la Comisión Europea, pues, bueno, como es habitual, tampoco es nuevo, echa balones fuera, ¿no? Y le dice que ha recibido y evaluado el Plan Regional de Gestión de Residuos de la Comunidad Valenciana, que es un plan que tiene que respetar el Plan de Alicante, y dice que está en contacto con las autoridades españolas en lo que respecta al cumplimiento del Plan Regional en relación con la legislación europea sobre residuos. Bueno, la legislación europea sobre residuos dice que para el 2023 deberíamos estar con un 65% de reciclado. Y la valenciana dice que para el 2035 el 50. Bueno, pues algo, no sé, a mí 65 me parece más que 50, no sé. Yo creo que a la Comisión también. Y entonces, cuando 65 es más que 50 y el 50 todavía ni se cumple, pues hombre, yo creo que la Comisión tiene algo que decir. Hombre, yo no... Sí, se tendrá que preguntar al Estado miembro, seguro, ¿eh? Yo ahí entiendo la subsidiariedad y estas cosas. Pero sí que tiene algo que decir. Claro que tiene que decir. Porque si no, si aprobamos directivas que después los entes subestatales no cumplen, bueno, ya los locales ya ni te digo, y resulta que el Gobierno de España ni lo exige, pues entonces resulta que lo que aprobamos aquí no vale para nada, porque si no se exige el cumplimiento, pues entonces, hombre, algo sí que tienen que ver. Por lo tanto, exijan que se cumpla, analicen bien, y como eso no se ha producido, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Mantenerlo abierto o cerrarlo? Pues yo creo que mantenerlo abierto. Y eso es lo que pido, que se mantenga abierta. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Señora Miranda. Gracias, presidenta. Desde aquí quiero, desde luego, saludar a la coordinadora Alicante Limpia, que estuvieron aquí en el Parlamento hace unos meses, reuniéndose con todos los grupos parlamentarios y que llevan un arduo trabajo en la defensa, no solo del medio ambiente limpio, sino de unas condiciones iguales de trato
en planes de tratamiento de residuos que sean acordes con la normativa europea y, por lo tanto, bienvenidos de nuevo y todo nuestro apoyo desde el Grupo Verdes Alianza Libre Europea y en coordinación también con otros grupos políticos, como aquí se ha manifestado, ante una situación de vulneración manifiesta que supone el Plan Municipal de Alicante. Y además, después de saber por la Comisión, nos agrada mucho saber que ha tenido una advertencia el 8 de junio. Nos gustaría tener esa información, esa carta y el acceso público a esa información y exigir, desde luego, a todas las autoridades competentes, con independencia de las formaciones que sean, porque aquí ha habido también muchos cambios políticos en este tiempo, que se lleve a un plan integral. Hay muchas veces que las cuestiones están sui judice, sí, pero es cierto que hay cuestiones que a pesar de estar sui judice van más allá, ¿no? Estas personas que conforman la coordinadora Alicante Limpia no llevan un año ni dos, llevan muchos años denunciando y además hasta hace unos días en el informe de la OCU, que es la Organización de Consumidores Española, se decía que Alicante es la segunda ciudad más sucia del Estado español. Hay evidencias, ¿no? Hay informes. No es solo alegar las cuestiones técnicas, sino evidencias y aparte una amonestación por parte en esa advertencia de la Comisión. Por lo tanto, desde el Grupo, apoyo a la coordinadora, exigencia y que se traslade esto a la Comisión de Medio Ambiente. Creemos que puede ser muy pertinente que se traslade a la Comisión de Medio Ambiente para que nos dé una evaluación. Está claro que en el tratamiento de residuos no es solo el caso de la Comunidad Valenciana. Aquí ha habido una petición gallega de muchos años que algunos grupos cerraron y que va en el mismo sentido. Y, por lo tanto, nos solidarizamos totalmente con esta petición. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora Rego, de Left. Sí. Bueno, yo creo que hay una... En primer lugar, dar la bienvenida a los peticionarios. Yo creo que hay una consideración extendidísima en el mundo, en términos generales, que tiene que ver con la cuestión de los residuos como uno de los grandes problemas de las ciudades del siglo XXI y, por tanto, la exigencia y la necesidad de generar normas y reglamentos que, de alguna manera, nos protejan, regulen y permitan una gestión eficiente y sensata de los residuos. Y yo creo que es evidente que aquí, después de ver las fotografías que nos han traído, pues hay un problema grave que exige también el posicionamiento de las instituciones europeas que tiene, como han dicho ya otros colegas, tiene competencias, tiene reglamentos y tiene directivas. Por lo tanto, lo que sugerimos es que se mantenga abierta y hacernos cargo, de alguna manera, de la petición y de las demandas que hacen los peticionarios. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora volvería a darle la palabra al señor peticionario. 2 minutos para concluir. Merci, Madame la Présidente. Gracias, presidenta. Creo que es importante mencionar un punto que presentó el señor Margallo. La comparación con los planes del resto de España pues pide ver el contenido del plan local que se ha aprobado y presentado en el Pleno de Alicante. Un ejemplo. Decir que los residuos urbanos hay casi el 40% de una cantidad de bioresiduos potencialmente valorizables y que sobre esa base es fácil lograr el objetivo del 50-55% de recuperación si integramos también el papel y otros materiales, pues es muy fácil de decir, pero es muy difícil de realizarlo en términos prácticos en la aplicación de los sistemas de recogida de materiales. Y yo he hecho una comparación con otras ciudades en España, por ejemplo, la región de Barcelona, que dice que con los contenedores, como se indica para Alicante, no será posible lograr el 50% exigido para 2020, decía. Y por ende hay que adoptar otras disposiciones. Otro ejemplo es el de la mancomunidad de Pamplona, 360.000 habitantes.
340.000 en Alicante. Y esta mancomunidad de Pamplona ha aplicado un sistema desde 2013, un sistema como el que se propone el plan local y que con el paso de los años pues ha visto cómo le costaba mucho a la población participar y el sistema era insuficiente. Entonces han aplicado sistemas inteligentes, que los llaman, pero estos sistemas también tienen sus limitaciones. Hay ejemplos también en el extranjero, si quieren comparar. Hice referencia a un estudio publicado por la Universidad de Bolonia que pone de relieve que es importante para cambiar la mentalidad de las personas, pues cambiar la forma de gestionar los residuos desde la casa, desde el hogar, para con ello facilitar y obtener o alcanzar los objetivos fijados a las autoridades nacionales y locales. Sobre el vertedero, más de 200.000 toneladas llegan cada día al vertedero de Alicante, que está totalmente saturado, y solo deberían llegar menos de 40.000 toneladas al año a dicho vertedero. Ahí ven cómo se está gestionando la cosa. Sobre los sistemas de gestión de la instalación de las instalaciones de tratamiento que se pusieron en marcha en 2009, la instalación de gestión de biorresiduos, que también tenían que recuperarse de forma separada, nunca funcionó. Y yo creo que, bueno, con 30.000 toneladas por año, pues en los 10 años siguientes las 3.000 toneladas no se habían alcanzado en esa instalación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al peticionario, a la Comisión, a los grupos parlamentarios y, por tanto, después de haberles escuchado, esta petición queda abierta. Y como la Comisión ha dicho que está en contacto con las autoridades españolas, así también nos lo ha puesto en su carta escrita en lo que respecta a los planes regionales, pues que nos vaya informando, ¿no?, de esta información actualizada a esta comisión y lo enviaríamos para información a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.